Eh, Supongo que ya se ve. Entonces, la idea es dar un poco un panorama de lo que hemos estado trabajando los últimos años en el grupo sobre descubrimiento causal, tanto a partir de datos de observaciones como intervenciones y también algunos ejemplos de aplicaciones. Entonces, es un panorama de varios trabajos, principalmente de estudiantes nuestros y también algunas colaboraciones externas. No es, quiere decir que es todo lo que hacemos, pero es, bueno, un breve panorama de cuestiones, sobre todo de descubrimiento causal más recientes. Primero quería hablar brevemente de INAOE, por lo que los que no lo conozcan. Estamos en Puebla, que está a un par de horas de la Ciudad de México. Es un centro de investigación fundado ya hace 50 años. Básicamente tenemos 4 áreas, 4 departamentos, que son astrofísica, óptica, electrónica y ciencias de la computación, que es donde nos encontramos nosotros. Hay alrededor de 180 investigadores y 400 estudiantes de posgrado. No tenemos estudiantes de licenciatura, pero sí tenemos estudiantes de posgrado dentro del mismo instituto, ¿no? O sea, nosotros podemos dar grados que a lo mejor en otro lado no es común que los institutos den, pero no, sí podemos dar grados de maestría y doctorado, y aunque el énfasis principal es investigación. Entonces, bueno, después de este breve paréntesis, ahora sí entraría al tema de la plática, que es hablar de modelos gráficos causales, y voy a enfatizar sobre todo el área de descubrimiento causal, que es donde más hemos trabajado, y luego comentar algunas aplicaciones que hemos hecho con estos modelos, tratando de descubrir efectividad, conectividad efectiva en el cerebro, analizando datos de COVID y también en robótica. Entonces, bueno, tal vez esto para los que ya han trabajado en causalidad es un poco repetitivo, pero quería un poco dar la motivación. Entonces, bueno, se piensa que los humanos pensamos mucho en términos causales, nos preguntamos por qué, y también se ha visto que desde muy niños empezamos a adquirir conocimiento que se puede pensar que son relaciones causales, ¿no? Por ejemplo, si suelto un objeto, se va a caer al piso, si me voy y me estrello con la pared, pues me voy a pegar y me va a doler. Si está lloviendo y salgo, pues me voy a mojar. O si abro la puerta de un armario, se va a poder accesar y poner cosas dentro del armario. Este último punto es el que quiero ilustrar con este experimento muy interesante, que bueno, obviamente no es mío, está aquí, pero es muy interesante que este niño muy pequeño, pues, infiere lo que la persona quiere hacer, y podríamos tener la hipótesis de que tiene un reconocimiento causal ahí que dice, bueno, si abro las puertas, pues ya poder poner los libros dentro del armario. ¿Qué ventajas tiene el usar conocimiento causal? Primero, el que tiende a ser general, o sea, se puede aplicar en diferentes situaciones y contextos, como que no es tan específico para una tarea. Me permite predecir el efecto de intervenciones, de las acciones que voy a hacer, y también puedo usarlo para imaginar, para ver qué pasaría en escenarios futuros o diferentes a lo que pasó, lo que le llaman contrafactuales. Entonces, básicamente, esta ciencia de causalidad, que le podríamos llamar, trata de contestar estas preguntas formalmente, ¿no? ¿Cómo se representa este conocimiento causal? ¿Cómo podemos hacer razonamiento causal? Y poder emularlo en las computadoras. Curiosamente, es un área que se ha desarrollado hace muy poco tiempo. Hubo cierta, parece, actitud, digamos, contraria, o no le gustaba mucho a la gente, sobre todo de estadística, de pensar en causalidad, la veían difícil de definir, de formalizar. Pero bueno, en los últimos años esta área está creciendo bastante,
y se han planteado diferentes tipos de modelos causales. Yo me voy a enfocar a lo que son modelos gráficos causales o en particular redes bayesianas causales, aunque hay otro tipo de modelos, no son los únicos. Entonces, básicamente, una red bayesiana causal es un grafo acíclico dirigido, donde los nodos representan variables y los arcos representan relaciones causales. Es decir, que si hay un arco de A, B, quiere decir que de alguna manera hay un mecanismo físico que hace que al modificar A se vaya a modificar B. Y esto se puede interpretar en términos de intervenciones, ¿no? Al intervenir una variable por un agente externo, voy a afectar los variables con efecto de esta variable. Aquí es importante distinguir para los que conocen redes bayesianas que las redes bayesianas no son necesariamente causales, ¿no? Las redes bayesianas representan relaciones de independencia condicional, pero no necesariamente son causales. Como vamos a ver más adelante, puede haber varias redes bayesianas que sean equivalentes desde el punto de vista de independencias, pero diferentes desde el punto de vista causal. Para ilustrar un poco algunas de las técnicas que vamos a ver en esta plática, usa este ejemplo hipotético de una red bayesiana causal, que nos podría decir, bueno, si alguien es consciente de su salud, eso puede causar que haga más ejercicio o que lleve una dieta más sana. La falta de ejercicio y una dieta no sana puede causar sobrepeso, y el sobrepeso puede llegar a una embolia, a un accidente vascular cerebral. Entonces, nada más un ejemplo hipotético para ilustrar lo que vamos a ver. Y bueno, un poquito aquí ejemplifico lo que mencionaba, de que los modelos estadísticos no representan necesariamente relaciones causales, no correlaciones diferentes de causalidad. Por ejemplo, si tuviéramos estas dos redes bayesianas, desde el punto de vista estadística son equivalentes, ¿no? Ambas representan que A y C son independientes de A o B, pero desde el punto de vista causal, obviamente, son muy diferentes, ¿no? Entonces, tratando de dar una definición un poquito más formal de lo que sería una red bayesiana causal, es un grafo acíclico dirigido que sobre un conjunto de variables que es compatible con las intervenciones de cualquier variable o subconjunto de variables. Satisface estas condiciones, no es compatible en términos de Markov con el grafo, y es equivalente al producto de cada variable dado sus padres. Si intervenimos una variable, entonces la probabilidad del valor que intervenimos es 1, y sería consistente con el modelo, y las demás variables que no intervenimos podemos estimarlas a partir de la probabilidad de esa variable dado los padres, y que sea consistente con la intervención. Entonces, ya que tenemos una red bayesiana causal, más adelante vamos a ver cómo podemos tratar de aprender estos modelos, pero ahora vamos a hablar un poquito de razonamiento causal. Entonces, si tenemos un modelo causal, una red bayesiana causal, hay básicamente dos tipos de intervención, de razonamientos que podemos hacer, que son las predicciones y los contrafactuales. Algo muy importante, como vamos a ver, es que al hacer una intervención modificamos el modelo original. Entonces, digamos, la probabilidad conjunta es diferente al intervenir. Por eso, intervenir es diferente de observar, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a ver muy rápidamente cómo podemos estimar valores de las variables cuando hacemos primero una predicción, es decir, queremos estimar el valor de, digamos, cierta variable XC, dado que intervenimos una variable XC. Aquí, siguiendo la notación de Pearl, diferenciamos de observar con intervenir con este operador do. Entonces, eso quiere decir que no estamos pasivamente observando XC, sino la estamos manipulando, la estamos interviniendo externamente. Y básicamente lo que hay que hacer es
primero eliminar todos los arcos que llegan a la variable que estamos interviniendo y por lo tanto obtenemos un modelo modificado. Después fijar el valor de la variable intervenida y después calcular la distribución resultante en este modelo modificado, ¿no? Esto es similar a propagación de probabilidades en redes bayesianas. Entonces, si tomamos el ejemplo, digamos, y quisiéramos saber cuál es el efecto de una dieta no saludable en la probabilidad de stroke, simplemente eliminamos el arco que lleva a la variable unhealthy diet, instanciamos esta variable y hacemos ya la propagación sobre el modelo modificado. En el caso de contrafactuales, pues básicamente es como imaginar el resultado de qué hubiera pasado si la situación hubiera sido diferente, ¿no? Por ejemplo, una persona sufrió un stroke, lo hubiera sufrido de todos modos si hubiera hecho más ejercicio. Entonces esto es algo como imaginar, que es algo como muy humano. Y el procedimiento es similar un poco al anterior. Primero tenemos que hacer una abducción, o sea, modificar el modelo en términos de la nueva evidencia. Es decir, asumimos en este caso que la persona, pues no sabemos si sufrió el stroke o no. Hacemos la intervención en este modelo y eliminamos los arcos que llegan a la variable que estamos interviniendo y finalmente hacemos el cálculo de probabilidades sobre el modelo modificado. Entonces, nuevamente con este ejemplo, digamos, asumimos que la persona no ha sufrido el stroke, quitamos el arco que llega a la variable lack of exercise, instanciamos esta variable y vemos qué tan probable hubiera sido que sufriera el stroke si hubiera hecho más ejercicio, por ejemplo. Entonces, esto es muy a grandes rasgos, en forma simplificada, cómo se hace el razonamiento. Algo que hay que tomar en cuenta, que no mencioné aquí, pero bueno, lo menciono ahora, es que puede haber cofactores. Cofactores son variables que afectan tanto a la variable que estamos interviniendo, por ejemplo, X, y la variable que queremos calcular el efecto, que sería Y que son no observables. Entonces, esto puede hacer que nuestra predicción no sea correcta, y hay técnicas para hacer un proceso de ajuste sobre las variables no observadas con estos cofactores, o incluso con variables intermedias como Z. Hay varios esquemas aquí, no voy a entrar en detalle. Esto es un poquito análogo cuando se hacen pruebas clínicas, por ejemplo, que también quieres, por ejemplo, variar el género, edad, etcétera, de las personas en las pruebas clínicas, ¿no? Para que estos otros factores no afecten el resultado. Entonces, eso es muy brevemente sobre estos modelos gráficos causales y un poco el proceso de razonamiento, pero me voy a enfocar en lo que resta de la plática al descubrimiento causal. ¿Cómo podemos aprender estos modelos de datos? Lo ideal es poder hacer experimentos, intervenciones, ¿no? Como en las pruebas clínicas, pero esto pues puede ser muy costoso, puede ser incluso no ético. Un ejemplo histórico muy interesante es cuando surgió esta controversia de si el fumar causaba cáncer, y obviamente no podrías poner a personas ahí a obligarlas a fumar y comparar contra los que no fumaban y ver. Entonces, pues muchas veces no se puede hacer esto de tener experimentos, pero por otro lado los datos observacionales son muy abundantes. Entonces podríamos aprender un modelo causal de puros datos observacionales y tener que hacer experimentos. Pues esto sería algo ideal, digamos, pero no es fácil, como vamos a ver. Y para ilustrar la dificultad de esto, voy a poner este ejemplo que es muy curioso porque incluso salió en algunos periódicos hace tiempo, en que se dieron cuenta en datos que si veían los datos de consumo de chocolate per cápita de varios países y el número de premios Nobel, pues creo que se ve aquí bastante obvio que mayor consumo de chocolate más premios Nobel, ¿no? Entonces podrías pensar en esta relación causal. Entonces hay que comer mucho chocolate, pero pues realmente puede haber más bien una
causa común, ¿no? Por ejemplo, el nivel de ingreso de los países es una causa común que países de mayores ingresos tienden a consumir más chocolate y también a tener mayores de premios Nobel, ¿no? Esto es algo, yo creo que común en cuestiones de descubrimiento de datos y es común ver en noticias este tipo de relaciones que realmente lo único que dicen son correlaciones, no está seguro de que realmente hay una relación causal. Entonces, ¿cómo podemos aprender modelos que van más allá de correlaciones, modelos causales, a partir de datos observacionales, ¿no? Entonces, esto es complicado porque, como veíamos en el ejemplo, si encontramos una dependencia entre dos variables, pues no podemos determinar sin información adicional si X causa Y o Y causa X, y puede haber un factor común que causa esta correlación, como veíamos. Entonces, en general, lo que podemos decir cuando aplicamos métodos de aprendizaje, por ejemplo, de tipo de los que aprenden redes bayesianas para aprender un modelo causal, es que a lo que podemos llegar es normalmente a un conjunto de modelos que son estadísticamente equivalentes, ¿no? Lo que se llama esta clase de equivalencia de Markov. Aquí ilustro un ejemplo. Por ejemplo, si sabemos que hay de alguna manera cierta correlación entre X y Y Z, o sea, tenemos como ese esqueleto, pues hay básicamente 4 posibles grafos dirigidos, pero 3 de ellos son equivalentes, ¿no? Los que están del lado izquierdo, en el inciso A. Los 3 nos dicen que X y Z son independientes dado Y, ¿no? Entonces, sin cierta información adicional o ciertas suposiciones adicionales, pues no podemos distinguir cuál de los 3. Si encontráramos que X y Z no son independientes dado Y, sería el caso B, y digamos, en este caso tendríamos como suerte de que hay un solo modelo, pero en general vamos a llegar a un conjunto de modelos, a esta clase de equivalencia de Markov. Y mucho del trabajo actual es cómo podemos tratar de distinguir o encontrar de los posibles modelos en esta clase cuál es el correcto, cuál es el que sea probablemente más cercano a la realidad. Entonces han desarrollado una serie de algoritmos de descubrimiento causal que normalmente hacen estas suposiciones. Primera es que una variable es independiente de sus no descendientes dados sus causas directas. El otro, esto de faithfulness, básicamente que no hay como independencias accidentales en el modelo. Estas dos suposiciones son bastante razonables. La que realmente es más fuerte es la última, ¿no? Esta de suficiencia causal, que asumes que no tienes variables que son cofactores, que no están observadas. Esto es difícil de garantizar en la práctica, ¿no? ¿Cómo estás seguro que todas las variables relevantes las estás considerando, ¿no? Entonces es uno de los retos principales en descubrimiento causal. Entonces se han propuesto diferentes algoritmos que se pueden dividir de acuerdo de estas 3 dimensiones. La mayor parte del trabajo asume suficiencia causal, pero empieza a haber algunos trabajos que pueden considerar que puede haber cofactores no medidos, ¿no? Y tomar esto en cuenta. También hay trabajos que se enfocan a variables continuas, y en este caso, para ciertos casos, por ejemplo, variables con ruido gaussiano y modelos lineales, se puede llegar a un modelo único, ¿no? Bajo ciertas suposiciones, o variables discretas, que es más complejo. Y también, al igual que en el aprendizaje de redes bayesianas, hay 2 tipos de técnicas principales basadas en restricciones o en estimar dependencias entre variables, y las basadas en búsqueda y un score. Entonces, un poquito de una introducción general. Ahora voy a entrar un poquito más a ver lo que hemos trabajado en nuestro grupo. Entonces, como decía, en general, si partimos de datos observacionales, aplicamos algún algoritmo de aprendizaje, normalmente llegamos a un modelo parcial, a esta clase de equivalencia de Markov. Entonces tenemos varios modelos potenciales.
Y aquí nos preguntamos, bueno, ¿cómo podríamos escoger cuál es el correcto? Y para esto, nos basamos en tratar de como simular intervenciones, ¿no? Ya que si intervenimos en la variable que es la causa, por ejemplo, en este ejemplo, si intervenimos el aspersor, pues vamos a ver un efecto que la calle se va a ver mojada. Pero por el otro lado, si intervengo y de alguna manera mojo la calle, pues esto no va a afectar el aspersor. Entonces, ¿en qué dirección hay un mayor efecto causal? Nos puede ayudar a determinar cuál es la dirección correcta de donde tenemos estos arcos que están bidireccionales, que no sabemos la dirección. Entonces, ese trabajo lo que hace es cómo extrapolar esta idea a modelos parciales, ¿no? Tenemos un modelo parcial que implica varios modelos potenciales. Y entonces lo que hacemos es calcular los efectos causales para cada posible modelo causal, para cada potencial modelo. Y entonces, como no es un solo efecto causal, sino son varios, obtenemos un intervalo de posibles valores de los efectos causales, y lo que hacemos es como comparar intervalos, y la dirección que diera un intervalo mayor, en principio plantearíamos que es la dirección correcta, ¿no? Aunque esto es obviamente una cuestión heurística, porque no estamos interviniendo el mundo real, estamos interviniendo el modelo, ¿no? Entonces, este algoritmo que le llamamos SLICE, básicamente parte de un modelo parcial obtenido con algún algoritmo que nos lleva una clase de equivalencia de Markov. Analiza las ligas que no están definidas, calcula estos intervalos y un cierto índice de aceptabilidad. O sea, mientras mayor sea la diferencia de los intervalos, podemos estar más seguros de la dirección del arco. Entonces, tomamos el arco que dé un mayor índice para dirigirlo. Una vez que dirigimos un arco, hay ciertas reglas que nos pueden ayudar a dirigir otros arcos. Y si no hemos terminado, regresamos y seguimos con el siguiente arco, ¿no? Entonces esto se repite iterativamente hasta que haya logrado dirigir todos los arcos y tengamos un modelo único. Esto lo comparamos con otros trabajos, Linham y de GSEEB, donde aquí resultamos el resultado con varios modelos sintéticos, comparando los algoritmos. El caso de errores gaussianos con igual varianza es como el caso ideal para SLICE, entonces aquí es muy bueno, bastante superior a los otros dos. Pero, por ejemplo, el escenario con varianzas iguales, pero errores no gaussianos, es el de Lingham, y aquí gana Lingham. En este tercer caso, el mejor es SLICE, y en promedio tiende a ser un poco mejor SLICE que los otros algoritmos para recuperar la red correcta, ¿no? Aquí tenemos como medida esta medida normalizada de la distancia de Hamming, que básicamente mide qué tanto tendría que transformar el grafo para llegar del estimado al real. Obviamente aquí lo mejor es más bajo, es 0. También lo probamos con un número de modelos, digamos, entre comillas, reales, y aquí resultó ser hasta incluso un poco mayor la diferencia de SLICE contra los otros, ¿no? Entonces, y aunque esto no te garantiza el modelo correcto, en general tendemos a obtener buenas estimaciones del modelo correcto. Entonces, este es un primer trabajo que desarrollamos, que fue la tesis de doctorado de Samuel. Algo que estamos trabajando actualmente, bueno, es una tesis que está concluyendo, es otro problema, que es aprender modelos que le llamamos de sujeto específico. Es decir, en ciertas áreas, por ejemplo, en genética, en neurociencias, en medicina, si analizamos el modelo causal de un individuo, pues no necesariamente es el mismo modelo causal de otros individuos. Por ejemplo, estamos analizando la conectividad efectiva en el cerebro. Entonces, lo que pasa aquí es que la mayor parte del trabajo asume
que tiene suficientes estadísticas, es para una población, y aquí queremos aprender un modelo para un solo sujeto que tiene normalmente pocos datos. Y aquí lo que se trabajó es si podemos transferir datos de sujetos similares y para complementar los pocos datos que tenemos del sujeto específico. Entonces, este algoritmo que le llamamos KTLW-FGES es una modificación del algoritmo FGES, que es Fast Read Equivalence. Es un algoritmo de tipo búsqueda y score. Y básicamente lo que hace este WFGES es transferir datos de sujetos relacionados, pero pesados de acuerdo a la similitud entre los otros sujetos con el sujeto, digamos, de interés. Entonces, lo que se hace es, se tienen pocos datos de un sujeto de interés, se tienen más datos de varios sujetos y se compara la distribución del sujeto de interés con la de los otros datos, y en base a eso se transfieren datos pesados de los otros sujetos, se complementa, digamos, la base de datos, y en base a eso se aprende un modelo. Más adelante vamos a ver la aplicación de esto a datos de COVID. Y bueno, la última parte tiene que ver ahora sí más con datos intervencionales, ¿no? Entonces, en algunas áreas, como por ejemplo en robótica, pues sí podemos hacer intervenciones, ¿no? En realidad, robots, al estar actuando en el mundo, están haciendo intervenciones. Y lo que quisimos hacer aquí es ver si podíamos combinar descubrimiento causal con aprendizaje por refuerzo para que en un agente, al estar aprendiendo una política, pueda, por un lado, usar conocimiento causal que tal vez le ayude a aprender más rápido, y por otro lado, también aprender un modelo causal que podría ayudarle, por ejemplo, si quisiera dar explicaciones o a transferir el conocimiento a dominios similares, con esta idea de que el conocimiento causal tiende a ser general. Entonces, brevemente, supongo que la mayoría conoce aprendizaje por refuerzo. Es un esquema en que un agente básicamente aprende por prueba y error, toma diferentes acciones en un ambiente, recibe el siguiente estado y una recompensa, y esto si lo va haciendo mucho tiempo, probando las diferentes acciones en los diferentes estados, al final se puede demostrar que puede converger a una política óptima, es decir, la mejor acción en cada estado que le dé la mayor recompensa a largo plazo. Entonces, inicialmente aplicamos, la primera idea fue simplemente darle el modelo causal a la gente. Vamos a darle un modelo causal y ver si esto le ayuda a aprender más rápido. Y lo probamos en un problema clásico de aprendizaje por refuerzo, donde se tiene este problema del taxi, donde se tiene un taxista que puede ir a recoger un pasajero en diferentes puntos de esta rejilla y lo tiene que llevar a otro punto, ¿no? Y aquí le dimos el conocimiento causal de entrada en este modelo gráfico causal, donde los variables en azul son variables de estado, las variables en naranja o rojo son las acciones, y en amarillo las metas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si si el taxi se cuesta en la posición del pasajero y hace la acción de pick-up, pues eso va a causar que el pasajero esté en el taxi. Entonces, es un modelo causal, digamos, parcial, pero le puede ayudar a que en ciertos contextos, en lugar de estar explorando, digamos, a lo loco, pues tome la acción que le indique el modelo causal. Entonces, básicamente, modificamos el algoritmo de Q-Learning de forma que si encontraba información en el modelo causal que le pudiera ayudar en cierto estado, pues tomaba la acción que le indicaba el modelo causal, y si no, pues hace Q-Learning, digamos, en la forma tradicional. Y probamos esto en este caso del taxi,
Podemos ver que la principal ventaja también es que se llama Jump Start, o sea, el que usa el modelo causal, que es el naranja, se empieza ya con una recompensa mayor. Del lado izquierdo está un ambiente determinista y del lado derecho un ambiente estocástico, y tiende a ser un poco más estable, digamos, el modelo que usa el conocimiento causal. Es un ejemplo muy sencillo, tal vez la diferencia no es muy grande, pero vamos a ver luego unos ejemplos más complejos donde se nota más esta diferencia. Una segunda pregunta en esto fue, ¿un modelo parcial o incluso un modelo incorrecto podría ayudar? Esto es interesante si queremos estar aprendiendo el modelo causal al mismo tiempo que lo estamos usando, ¿no? Ya que al principio el modelo puede estar incorrecto, puede estar incompleto, ¿no? Entonces, para investigar esta segunda pregunta, usamos otro escenario, que es este escenario de los switches y las luces, donde se tiene una serie de switches que controlan unas luces, pero la gente inicialmente no sabe qué switch controla qué luz y quiere aprender, ¿no?, estas relaciones, digamos, causales entre switches y luces. Y hay como tres diferentes tipos de estructuras, uno a uno, que cada switch controla una luz, causa común, que un switch puede controlar varias luces, o efecto común, que varios switches pueden controlar la misma luz. Y esto lo probamos con modelos que tienen 25, 50 o 75% de arcos que faltan, o incluso de arcos incorrectos. Y podemos ver en estos resultados que aún en el caso de tener un modelo incorrecto o parcial, ayuda con respecto al Q-Learning básico, digamos. Entonces, en los reglones tenemos los tres escenarios, uno a uno, luego causa común y efecto común, y en las columnas, el nivel, digamos, de ruido de 25, 50, 75%. En todos los casos, el agente que tiene todo el conocimiento causal desde el inicio, que es el naranja, pues sí es mejor, pero los otros dos, el verde y el rojo, en general son mejores que no usar nada, ¿no? Entonces, incluso tener un poco de conocimiento causal, aunque sea incorrecto, pues puede ayudar a aprender más rápido. Y bueno, el tercer problema, el más interesante, es posible que un agente pueda al mismo tiempo aprender la política y el modelo causal, y ir utilizando lo que va aprendiendo del modelo causal para ir aprendiendo más rápido, ¿no? Entonces aquí hemos desarrollado dos métodos. Voy a primero platicar este primero, que está basado en grafos aleatorios. Es decir, inicialmente se tiene un grafo conectando todas las variables con 0.5 de probabilidad de cada dirección. Entonces tienes una, digamos, incertidumbre total de los arcos en el grafo causal, y este grafo, cada vez que la gente interviene en el ambiente, se va actualizando usando un enfoque bayesiano, es decir, que se van actualizando los arcos de acuerdo a la evidencia, y los que esperamos es que después de un cierto número de intervenciones, el agente pueda recuperar el grafo causal correcto, y al mismo tiempo este conocimiento parcial que tiene del modelo causal lo va usando para aprender la política, usando el esquema del Q-Learning modificado que mostré antes. Y aquí resumo los resultados en forma de imágenes. En la parte superior está el escenario esto es nuevamente en el escenario de los switches y las luces. En la parte superior está el de uno a uno, luego causa común y efecto común. Y del lado izquierdo está, digamos, como una imagen, mi grafo inicial, que vemos todo gris porque todos los arcos tienen 0.5 de probabilidad, y esto va cambiando con el tiempo, y cuando llegamos hasta el lado derecho tenemos, digamos, el modelo final aprendido, y hasta la mera derecha el ground truth, ¿no? Y vemos que en general el modelo que se aprende pues se parece bastante al ground truth, ¿no? Entonces
pues sí está aprendiendo, digamos, el modelo en general, el algoritmo. Y en cuanto a si esto hace que se aprenda más rápido la política, lo muestro en estas gráficas también para cada escenario. De lado, en el eje horizontal está el número de episodios, en el eje vertical la recompensa acumulada, y vemos que en verde está la gente que tiene todo el conocimiento causal desde el principio, obviamente es el mejor. En naranja el que no usa conocimiento causal, y en azul el que sí lo va usando este conocimiento parcial durante el proceso de aprendizaje. Entonces, aunque no es tan bueno como tener todo el conocimiento causal desde el inicio, pues sí es mejor el no usar conocimiento causal. Y el trabajo más reciente es que estamos trabajando en otro esquema también de aprender simultáneamente la política y el modelo causal basado en otra representación en redes bayesianas dinámicas causales, donde básicamente el conocimiento causal se representa como una red bayesiana causal dinámica de dos etapas, una por acción, y lo que se quiere hacer es que se va aquí alternando el aprender la política para adquirir datos, y con los datos adquiridos se aplica un algoritmo de aprendizaje, de descubrimiento causal, para ir tratando de aprender el modelo causal. Entonces, básicamente el algoritmo es el siguiente. Primero, en un cierto número de pasos, se hace puramente aprendizaje por refuerzo y se obtienen datos. Con estos datos se aprende un modelo causal inicial, y ya que se tiene este modelo causal inicial, se vuelve a hacer el aprendizaje por refuerzo, pero usando el conocimiento causal previo, y esto se va repitiendo hasta que ya no se pueda ni mejorar la política ni el modelo causal, y se termina, ¿no? Y aquí pues lo probamos en otro escenario. Como ven, nos gusta probar en diferentes problemas. Este es también otro escenario sencillo, en que se supone que un robot tiene que llevarle café a un usuario. Entonces tiene que ir a buscar el café a la máquina de café, luego cruzar el patio y puede estar lloviendo, entonces a lo mejor tiene que llevar una sombrilla para no mojar el café y entregárselo al usuario. Aquí están un poco las variables de estado de este problema. En este caso son todas binarias, y hay 4 acciones que son ir a desplazarse a la máquina del café o al usuario. Creo que es agarrar el paraguas, tomar el café o entregar el café. Y aquí están como los modelos en principio correctos, ¿no? El ground truth, digamos, de estos modelos causales para cada acción, que es lo que queremos que aprenda la gente. Y aquí se resumen los resultados. En la parte superior está cómo va aprendiendo la política, es decir, la recompensa promedio contra el número de episodios. Y abajo, cómo va aprendiendo el modelo causal, también con respecto al número de episodios, ¿no? Entonces, en la parte, y lo que variamos es qué tan rápido va reduciendo el factor de exploración, ¿no? Entonces, en esto de aprendizaje por refuerzo, se tiene compromiso de qué tanto exploras, es decir, vas tomando acciones aleatorias, o qué tanto explotas lo que sabes. Entonces, aquí en la primera gráfica, rápidamente empieza a explotar. Eso le ayuda a aprender más rápido la política, pero se tarda más en aprender el modelo causal. Aquí lo que se muestra es la diferencia estructural de Hamming. Entonces aquí, en el caso de aprender el modelo causal, lo menor es mejor. Si llega a aprenderlo, son 4 gráficas porque es un modelo por acción. Si llega a aprenderlo, pero se tarda más. En el extremo derecho tenemos el caso contrario, ¿no? En que explora más, es decir, este factor de decaimiento es más lento, entonces le cuesta más trabajo aprender la política, pero más rápidamente logra aprender el modelo causal. Y en medio tenemos como un compromiso, donde aprende más o menos bien la política y también aprende relativamente rápido el modelo causal. Entonces, digamos, aquí nos dimos cuenta de que hay
una especie de contradicción, ¿no? Más exploración te ayuda a aprender mejor el modelo causal, pero te alenta el aprender el modelo, la política, ¿no? Entonces es algo que estamos actualmente investigando, cómo podemos llegar a un óptimo de qué tanto exploras y explotas para aprender ambos modelos lo más rápido posible. Y bueno, ya brevemente hablar un poco de las aplicaciones en que hemos trabajado. Una primera que trabajamos fue tratar de aprender conectividad efectiva en el cerebro. Esta conectividad efectiva se puede ver como relaciones causales y usamos aquí, bueno, hay tres tipos de conectividad: anatómica, funcional y la efectiva. La efectiva quiere decir que cuando cierta zona del cerebro se dispara, eso como que causa que otra zona se dispare. Y usamos datos de FNIRS, que es espectrografía infrarroja cercana, y básicamente usamos una base de datos que nos prestaron del Imperial College, de diferentes cirujanos practicando como si estuvieran siendo nudos, y cirujanos con diferente nivel de entrenamiento. Y comparamos un algoritmo, digamos, básico de descubrimiento causal con una idea de incorporar conocimiento previo, ¿no? Background knowledge, que básicamente lo que incorporamos es información del conectoma, que esto nos dice cómo es la conexión física en el cerebro, y pues como que necesitas una conexión física para que pueda haber una conexión causal. Es la hipótesis. Y aquí comparamos los modelos obtenidos para los diferentes tres tipos de cirujanos, arriba sin conocimiento previo y abajo conocimiento previo, ¿no? Entonces, básicamente se lograron obtener más relaciones, reducir un poco la incertidumbre de las relaciones, que se muestran estas relaciones que tienen bolitas, pero aunque no se logró reducir completamente, ¿no? Otra segunda aplicación en la que hemos estado trabajando es con datos del COVID, de la población mexicana, que se tienen pues más de 6.5 millones de datos, con un buen número de variables. Esta es una base de datos que recolectó el sistema de salud aquí y ha curado la UNAM, está pública para investigación. Y aquí lo que interesaba prácticamente, que aquí colaboramos con expertos de la UNAM, era ver la relación que hay sobre todo de probabilidad de hospitalización y de fallecimiento con respecto a ciertas comorbilidades. Y esto analizamos datos de dos estados, en la Ciudad de México, porque es básicamente pues, la ciudad más grande y con mayor población, y el estado de Yucatán, porque al estar un poco alejado y también tener mucha influencia externa de turistas, pues como que presentó un comportamiento un poco diferente al resto del país. Y bueno, rápidamente aquí muestro algunos modelos aprendidos con un algoritmo FG de descubrimiento causal para diferentes olas de COVID, inicialmente en la Ciudad de México, donde hay varias relaciones que son pues más o menos obvias, como cuestión de la edad para la probabilidad de muerte o de hospitalización, otras no tan obvias, por ejemplo, enfermedades crónicas de los riñones que llevan hospitalización, y todavía estamos en el análisis de estos modelos con los expertos, ¿no? También obtuvimos algunos modelos para Yucatán, también por cada ola, y también algunos modelos de acuerdo al rango de edad, en este caso para la Ciudad de México y para Yucatán. Y un experimento interesante que se hizo es que cuando empezamos a hacer el análisis de la cuarta ola en Yucatán, teníamos muy poquitos datos, y después ya tuvimos más datos. Entonces, quisimos aplicar nuestro algoritmo de descubrimiento de sujeto específico con los pocos datos de Yucatán, pero transfiriendo información de la Ciudad de México.
Y después, cuando ya tuvimos más datos de Yucatán, aprendimos otro modelo que tomamos como el ground truth, y entonces comparamos el aplicar el algoritmo de aprendizaje sin transferencia y con transferencia, y hay algunas diferencias, pero tal vez lo más relevante, donde hay la diferencia más significativa, es en el recall de las relaciones de adyacencia, donde al hacer la transferencia, pues logramos obtener bastantes más relaciones que sin hacer transferencia, ¿no? Entonces parece ser que con estos datos, digamos, reales, puede ayudar esto de la transferencia. Y finalmente, esta idea de combinar modelos causales con aprendizaje por refuerzo, estamos empezando a aplicarlo también a robótica, en particular al problema de manipulación robótica, pues ya que es un problema complejo, tenemos un espacio continuo de estados y acciones, un espacio muy grande, y los algoritmos de aprendizaje por refuerzo profundo se tardan realmente mucho en aprender, y entonces la idea es si podemos incorporar conocimiento causal, podría esto ayudar a acelerar el algoritmo, y esto lo probamos en una tarea de pick and place, que el brazo tome un objeto y lo lleve a otro lugar, y aprendiendo básicamente por prueba y error, inicialmente en simulación, y estamos trabajando en llevarlo al robot real, y básicamente implementamos este algoritmo, un algoritmo de DeepRL, de Deep Deterministic Policy Gradient, y le incorporamos conocimiento causal en base a una red bayesiana causal, que es la siguiente. Es también un conocimiento parcial, que por ejemplo le dice si estás en la posición del objeto y cierras el gripper, pues puedes tomar el objeto, y si ya llegaste al objetivo y estás en la posición del objetivo y abres el gripper, pues ya vas a poder llegar a la meta, ¿no? Y aquí comparamos el algoritmo sin conocimiento. Aquí la diferencia pues sí es mucho más amplia, incluso de más de 3 millones de pasos, todavía no lograba aprender el algoritmo sin conocimiento causal, el baseline, y sí había logrado aprender bastante el algoritmo que incorpora el conocimiento causal. Y bueno, tengo aquí una simulación que muestra que el brazo aprendió a llevar el objeto, a tomarlo y llevarlo, incluso variando la posición donde está el objeto y la posición meta, ¿no? Entonces, en general, sí logra hacer la tarea, por lo pronto, al menos en simulación. Entonces, bueno, para concluir, un poco resumiendo, estos modelos gráficos causales pueden representar estas relaciones causa-efecto y nos pueden ayudar para predecir el efecto de intervenciones y contrafactuales. A mí en particular me gustan esta representación de redes bayesianas causales, aunque hay otro tipo de modelos, porque son más fáciles de entender, son muy claras, y hay algoritmos eficientes para hacer inferencia causal, y también se está trabajando en descubrimiento causal. Y si aplicamos esto de descubrimiento causal, pues podemos llegar en principio a modelos más robustos, que son más confiables y nos pueden ayudar para tomar decisiones. Y vimos que podemos aprender modelos causales, a veces no totalmente, pero de datos observacionales o haciendo intervenciones. Esto me puede ayudar a predecir efectos de intervenciones sin la necesidad de un experimento controlado, ¿no? Entonces esto está empezando a ser explorado en áreas como economía, como políticas públicas, en que puedas evaluar el efecto de diferentes posibles acciones sin tener que hacer experimentos reales, ¿no? Entonces, en ciertos contextos que puedes tener un modelo aproximado, esto puede ser muy útil, ¿no? También vimos que incorporar conocimiento causal puede ayudar a acelerar el aprendizaje. Y bueno, se piensa y hay mucha investigación en que usar conocimiento causal puede ayudar a tener sistemas inteligentes que sean más explicables y más robustos.
algo de lo que estamos trabajando actualmente. Mencionaba este problema de cómo optimizamos la exploración para aprender simultáneamente un modelo causal y una política óptima. Estamos también trabajando, es un trabajo que ya no me dio tiempo de presentar, en aprender modelos causales de series de tiempo, y esto queremos aplicarlo a problemas de predicción, y queremos aplicar también esto de modelos específicos para aprender modelos de relaciones causales en el cerebro en pacientes que están en rehabilitación. Son algunas de las referencias que fui mencionando durante la plática, y obviamente es trabajo de todo el grupo, incluyendo colegas del INAOE, de otras instituciones, ex estudiantes y estudiantes actuales de INAOE. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Aquí hay algunas ligas y también algunos otros libros. Quien no haya, no conozca modelos causales, este libro introductorio de The Book of Why the Pearl pues es un buen comienzo, yo pienso. Y obviamente también mencionaré mi libro, donde hay un par de capítulos sobre modelos causales. Y bueno, sería todo de mi parte. Gracias, y pues cualquier pregunta, aquí estamos. Muchas gracias, Enrique. Un aplauso desde la audiencia acá. Gracias, gracias. Nos queda un ratito todavía para preguntas. No sé si dentro de la audiencia presencial hay alguien que quiera preguntar algo de la exposición. Por allá. Si no, puede ser por el chat del... O tienen micrófonos abiertos, en verdad. Si alguien tiene una duda puede hacerla ahora. Sí, yo tengo una pregunta. Que Leopoldo tiene una pregunta, sí. Leo Bertossi está ahí. Leopoldo, por favor. Muchas gracias. Hola, Enrique. Un placer verte nuevamente. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante. A ver, tengo una cierta confusión que puede ser debido a no tu presentación, se mencionó mis propias limitaciones e ignorancia. Así que tú estás combinando aquí dos mundos, el mundo de los modelos estructurales de Pearl con el mundo de los datos observacionales que han sido atacados fundamentalmente por las comunidades de estadísticos y economistas, ¿no? Entonces, y por supuesto, de los años, principios de los años 80, gente como Donald Rubin, etcétera, han estado trabajando en enfoques estadísticos al descubrimiento de causalidad, etcétera. Entonces, la pregunta natural que me surge es si tú de alguna manera, al estar aprendiendo los modelos del estilo de Pearl, de alguna manera puedes usar o estás usando como, digamos, los métodos que los estadísticos han desarrollado por algunas décadas. O este enfoque es como ortogonal, diferente, digamos, del escenario que tú estás considerando. Es decir, aprender modelos estructurales en el escenario de datos observacionales. Sí, tendré que decir que no conozco muy a fondo estos otros trabajos más, digamos, de los estadísticos. Aquí nos hemos basado más en el trabajo de la gente de computación, en estos otros trabajos que se han hecho para aprender modelos causales de datos observacionales, y estamos tratando, digamos, de extender, mejorar estos algoritmos, pero no conozco tan a fondo los otros trabajos, digamos, más en el mundo de los estadísticos. Tal vez ahí habría algo interesante que explorar. Entonces, Sí, lo dejamos puede haber para alguna futura colaboración. Claro que sí, sería muy interesante, sí. Bueno, tengo otra pregunta, pero no quiero acaparar el micrófono, así que dejemos esto tanto, si es que hay tiempo largo. Muchas gracias. De nada. Acá ahí Álvaro tiene otra pregunta. Álvaro, por favor. Gracias, Rodrigo. Gracias, Enrique, por la presentación, muy ilustrativa, muy interesante. Lo que están haciendo, me gustó mucho esta combinación entre causalidad
y también la parte de actuación, con aprendizaje reforzado, creo que es bastante potente. Yo en general, con respecto a esto, como que no tengo duda de que la parte gráfica debería cumplir un rol importante. A veces tengo un poco más de duda si la representación probabilística en la que debería ir detrás, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo con aproches frecuentistas, es difícil poder hacer un modelamiento en términos del tipo de problemas que a veces nos competen en inteligencia artificial, ¿no? Salvo que no tenga un simulador, ahí puedo probar muchas cosas. Y dentro de eso, una de las aristas que yo he estado incorporando, creo que es importante también en esto, es el lenguaje, ¿no? El lenguaje de alguna manera te abre la puerta, porque en estos modelos muchas veces algo que es complicado es establecer en sí la estructura, ¿no? Los elementos, los estados, como tú dices, si es que no hay esta variable oculta, de repente este cofactor, ¿ya? Y de alguna manera también el nivel de abstracción, porque de alguna manera una de las cosas que a veces pasa es de que estos son modelos típicamente jerárquicos, ¿no? Tú puedes tener operadores a un cierto nivel de abstracción, pero son la causa de otros niveles, otro nivel de abstracción, o problemas como también la transferencia, ¿no? Yo a veces aprendo una cierta propiedad en un dominio y que se cayó el objeto me puede servir para quizá en otra tarea tener ese conocimiento modular o ese operador para utilizarlo. Y de alguna manera el lenguaje, en mi impresión, puede jugar un rol importante en el sentido de que está escrito, ¿no? De hecho, no lo voy a ir a buscar de repente. Si sabe dónde leer, y a interpretar lo que está leyendo, pues. Entonces, mi pregunta es si es que tienen contemplado, si están utilizando de alguna manera, dado que hoy día las técnicas del lenguaje natural han ido avanzando, en esta investigación, no lo han explorado, o creen que no es importante. No, yo creo que sí es importante, no lo hemos explorado. Aquí a lo mejor no hemos logrado convencer a nuestros colegas de lenguaje aquí en INAHOY todavía, pero a lo mejor con usted. Eduardo, Pero sí, creo que sí sería interesante. Incluso hace tiempo había surgido una idea, sí, con un colega aquí de lenguaje y un estudiante que iba a entrar al doctorado de aprender causalidad de texto, pues, pero ya no lo hicimos, cambió de tema un poco el estudiante, pero yo creo que sería interesante también, y lo que dices es muy cierto de estos niveles de abstracción, o sea, en algunos problemas, o sea, ahorita lo que se hace es, estas variables pues sí las tienes que definir a mano, ¿no? Y en algunos problemas, por ejemplo, estamos queriendo aplicar esto también a juegos, y entonces como que hay variables de estado de muy bajo nivel, y como que para incorporar el modelo causal tienes que de esas variables de bajo nivel deducir variables de más alto nivel, que es donde podrías ver las relaciones causales, ¿no? Entonces eso, como que sí, eso ahorita lo estamos haciendo muy a mano, de qué variables, a qué nivel vas a utilizar. Sería interesante si de alguna manera eso lo pudieras también deducir, o no sé si un poco lo que dices es, a partir del lenguaje podría ayudarte a definir el vocabulario de variables, de términos que quieres utilizar. Súper bueno, y quizás podemos hacer algún tipo de colaboración, por eso un poco lo planteo. Gracias. No, de nada. Leo, no hay más preguntas. ¿Tú tenías otra? Sí, probablemente es muy corta bueno, por lo menos de formular. Es sobre uno de los experimentos que mencionaste al final, que hablaba sobre el cerebro. Y creo haber entendido que ustedes utilizaban en estos experimentos conocimiento adicional, ¿ya? A los puros datos, digamos. Y me interesaría saber, digamos, si hay que tal vez elaborar un poco más sobre eso, o sea, cómo puedes usar en este contexto esa información dura que no es de tipo probabilística, sino que es conocimiento explícito adicional sobre el cerebro, por ejemplo. Sí. ¿Cuáles son los issues, digamos, o las dificultades que hay con usar este conocimiento externo, adicional a los datos? Sí, aquí lo que utilizamos algo que se le llama el conectoma, que es como, entiendo yo, aquí también otro colega era el más experto en la parte neurológica, Felipe Orihuela, pero lo que yo entiendo es que esto te da cómo están anatómicamente conectadas las diferentes zonas del cerebro.
Y eso lo puedes ver como ciertas restricciones sobre dónde puede haber al menos conexiones causales directas, ¿no? Porque como que si dos zonas no están conectadas físicamente, no podría haber una dirección causal directa. Puede haber indirecta a través de otra zona, pero no directamente, ¿no? Entonces, esto del conectoma te da ciertas restricciones que te pueden ayudar a, digamos, a reducir el espacio de búsqueda, básicamente, para tratar de descubrir este modelo de conectividad efectiva. Esa es básicamente la idea. Ok, gracias. De nada. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos los que vinieron presencialmente también. Este fue un nuevo seminario del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, junto con nuestros colegas en México. El próximo jueves vamos a tener uno similar a este, pero de nuestro director Álvaro Soto. Así que nos vemos el próximo jueves a esta misma hora. Que estén muy bien. Claro, sí, esperamos un poco Chao. el cartel de la plática de Álvaro para difundirla por acá. Ah, perfecto. Lo voy a pedir hoy día. Ok. Sí, te debo eso. Ya. Listo, muchas gracias, que esté muy Vale, bien, nos nos vemos. vemos, hasta Cuídense. luego.